Bellísima esta cortina con la cual estamos recibiendo al profesor Gerardo Pereira, pero que además vino muy bien acompañado porque me trajo dos invitados. A uno ya lo conocemos, Marcelo de Aquino, que lo tengo aquí a mi derecha. Digo aquí a mi derecha y todo esto porque lo estamos filmando, así que también va a haber posibilidades de ver este video después en YouTube. Y también tengo junto al profesor Gerardo Pereira a Ricardo García Yogacharya, presidente de la Asociación Bonaerense de Yoga. Así que, qué nota, ¿no?, que nos está esperando en este momento. Buen día, profesor Gerardo Pereira. En primer lugar, le doy la bienvenida y bienvenida a sus invitados. Buenos días, Beatriz. Gracias por este espacio y muy contentos de compartir con los amigos y compañeros de Senda del Yoga un rato de conversación que esperemos sea interesante y útil para todos, que siempre, en definitiva, lo más importante es comunicar más allá de las personas qué es lo que sucede dentro de la práctica de yoga, hacia dónde apuntamos, hacia dónde poder dirigirnos y encontrarnos con certezas en cuanto al desarrollo de esta importante práctica que hace tantos años que llevamos adelante y que, bueno, eso ha traído como resultado, además de los beneficios naturales de la práctica del yoga, el hecho de conocer gente muy interesante como estos dos compañeros, que las amistades que se tejen cuando conocemos gente que está alineada con lo que hacemos, son amistades que decimos que dentro del yoga son para siempre, son lazos que arrancan y continúan, aunque a veces no nos veamos, como en el caso de Ricardo, que hacía años que no nos encontrábamos, pero que, bueno, siempre estamos ahí y cada vez que nos encontramos es un momento de compartir, de proyectar, de disfrutar y de aprender también. Él tiene mucho conocimiento, Ricardo, y siempre de cada charla sacamos alguna cosa que está buena también para procesarla y pasarla hacia los alumnos. Es que vamos a las ciudades hermanas a buscar un poco más de información, experiencia, intercambio, ¿no?, con otras personas que están haciendo lo mismo. Ricardo, bueno, bienvenido entonces. Bueno, muchas gracias y buenos días a todo el público oyente. Perdón, hay como una especie de retumbe. Hay un retorno. Sí, no, pero el retorno es una palabra, yo tengo como Puede ser, gracias. Roberto está ahora atento porque una oreja me está diciendo lo que sale al aire, la otra no. Con la otra estoy escuchando lo que tengo acá en el estudio. Sí, perdón, Ricardo. No, decía que simplemente buenos días a todos los oyentes. Estoy muy contento de estar acá y bueno, compartiendo con esta gente hermana en el camino, además de la senda, estos momentos de unión. Y estamos hablando de yoga en general, porque con Marcelo de Aquino hablamos de nada yoga. Exactamente. Y sería, yo a veces en broma le digo, es el yoga del silencio, y no es al revés, es el yoga del sonido. Con el nada, yo me voy al silencio, digo no, es todo lo contrario, es el yoga del sonido. Hago asociaciones mentales para recordarlo. Bienvenido, Marcelo. Bueno, muchas gracias, buenos días a toda la audiencia también. Bueno, interesante, porque toda esta semana me vinieron preguntando, no acá, digamos, porque llegamos ayer, pero de otros lugares de Argentina, que explicara el yoga de la música. Entonces tú ahora me preguntas el yoga del silencio. Y yo te diría que el nada yoga es todo eso y más todavía. Claro, está el sonido y obviamente está el silencio. Y está todo lo que incluye una comunicación, ¿verdad? Estamos hacia al máximo de las posibilidades que tiene la vibración y hasta la falta de vibración o los silencios que van entre un sonido y otro. Claro, la diferencia que en la visión del yoga, el silencio no es antónimo de sonido. Quizás sea mejor la definición que vos diste, porque el yoga es silencio en definitiva. Entonces, pero la búsqueda de ese silencio interior en el nada yoga se llega a través del sonido. Te das cuenta que sin querer le habías buscado. Diste en el clavo. Diste Gerardo. Esto se llama estar más o menos intuitivo. Está muy bien, alineado. Y cuando te preguntan qué es el nada yoga o el yoga de la música, ¿qué es lo que les explicas, Marcelo?
Bueno, que depende de qué lugar y desde dónde venga la pregunta, porque siempre hay que evaluar el estado mental de la persona, o sea, qué es lo que la persona, el significado que le da a la palabra música o vibración, porque también le dicen yoga de la vibración. Entonces, bueno, de esa manera uno trato de darle una impresión que le amplíe la visión sobre el asunto. Y bueno, en definitiva, lo que trato siempre de hacer es desmistificar la práctica, que está muy mistificada. ¿En qué sentido muy Y en el sentido de que se le agregan muchas valoraciones subjetivas a algo que muchas veces no las tiene, digamos. O sea, el individuo, el ser humano le atribuye propiedades al sonido que algunas las tiene y otras puede ser que las tenga, pero que no están, vamos a decir, experimentadas, no están pasadas por la vivencia, son ideas, son imaginaciones. Entonces, digamos, puede ser que las tenga o que no las tenga, pero hasta tanto el individuo no sea capaz de experimentarlas, de comprobarlas, de usarlas como una herramienta práctica, no tiene mucho valor desde este punto de vista de llevar el sonido a lo concreto. Entonces, bueno, trato de hacer eso, de aportarle algo a la persona en el sentido de una visión un poquito más amplia y que desmistifique todo la información que anda dando vueltas. Y en este sentido, bueno, es aportar un poquito de claridad en el uso del sonido en pos de, vamos a decir, mover la energía y trabajar con estados internos que sean beneficiosos para el ser humano. Porque por supuesto no deja de ser yoga. Y el yoga es toda una disciplina. Ahora, con la mirada me dirijo a Ricardo, porque teniendo 3 invitados de este nivel, yo a quién me pregunto qué. Hay para elegir. Al seguir siendo yoga es como toda una disciplina, un conjunto de maneras de hacer las cosas. Porque yo puedo poner música en la radio y eso no significa que esté haciendo nada yoga. No, depende de con qué intención la pongas, porque también se puede hacer nada yoga por la radio. Solo por la intención. Bueno, Gerardo, ¿por qué no me dijiste que podíamos hacer nada yoga desde el programa? Bueno, tenemos que descubrir todo de a poco. Pero básicamente la palabra yoga significa unión, por lo tanto lo que se busca en yoga siempre es la coherencia entre lo que nosotros llamamos el cuerpo físico, el mental y el espiritual. Cuando recién yo lo escuchaba atentamente a Marcelo cuando hablaba de la mistificación de la práctica, eso ocurre en todas las líneas de yoga, y yo diría que es una mala mistificación. Nosotros decimos que hay 3 tipos de pensamiento: un pensamiento mágico, infantil, un pensamiento racional que va por sobre ese pensamiento mágico, y por último estamos aprendiendo recién ahora en esta etapa evolutiva a unir el pensamiento mágico con el pensamiento racional para lograr un pensamiento superior. Entonces, cualquier tipo de mistificación de la práctica lo que hace es tirar para atrás, porque volvemos al pensamiento mágico, ¿sí? Entonces, una experiencia sensible sin pasar por la razón es una experiencia que no tiene sentido más que desde el punto de vista infantil. ¿Sí? Profundo. Igual, cuando hablabas de lo místico y lo mágico, yo le hago una pequeña diferencia, porque la magia está y existe todo el tiempo en todas las cosas y nosotros somos mágicos también por el solo hecho de estar vivos. Pero lo místico es cuando ya, a mi entender, no digo que esté diciendo lo correcto, es cuando ya lo metimos dentro de una estructura de creencias, como casi que una religión, o una estructura en la cual dijimos, bueno, esto es mística. Es así como llegamos a los planos espirituales superiores. Y de pronto, en la vida diaria, estamos viviendo momentos mágicos que nos llevan a lo espiritual sin que nos demos cuenta y lo hayamos razonado. Claro, de eso un poco estábamos hablando. No hay que negar la magia, sino superarla. Tampoco hay que negar la razón, sino superarla. La única forma es generar un pensamiento más abarcativo que una y que sea coherente. Básicamente que sea coherente. No podemos estar divididos permanentemente siendo niños cuando hablamos de Dios, ¿sí? Y siendo adultos cuando hablamos de números. ¿Está?
Entonces la coherencia es eso, buscar que la vida sea una sola. Y en la vida existen los números y existe Dios también. Y una forma de llegar a ese nivel de comunión entre nosotros mismos sería a través del yoga. Sí, de cualquier tipo de yoga. De nada yoga, de yoga más físico si se quiere, de la meditación, de la práctica del pranayama. Cualquier técnica de yoga debe necesariamente conducir a eso. Gerardo, sé que para la actividad de hoy ya está todo cupo completo, que era una charla abierta para los interesados en Nada Yoga. Esa Sí, propuesta exacto. nada yógica, como me dijiste. Ahora tengo que ir aprendiendo términos nuevos toda la semana con Gerardo. Bueno, Esta sí. propuesta nada yógica, pero ahora tengo entendido que como hoy está completo, se abre igual otra posibilidad. Se abre otra posibilidad, pero es un poquito distinta, porque la de hoy es una experiencia de acercamiento, dado que habían un montón de personas que querían preguntarle a Marcelo de primera mano la información y bueno, asesorarse directamente con él acerca de las posibilidades de incluirse en su instructorado. Realizamos esta actividad que además para los que quieren participar, mejor dicho, en una experiencia de meditación, de nada yoga, él tiene algunas cosas que va a compartir luego, y es una linda oportunidad como para obtener un acercamiento. Ahora bien, el 28 de febrero vamos a hacer un seminario introductorio, que es otra cosa, es una actividad de todo un día, esa tiene un costo preestablecido, pero tiene otro enfoque, porque tiene un programa de desarrollo, tiene determinadas cantidades de actividades, en las cuales la persona que participa se lleva un espectro importante. Ahí Marcelo es el que dirige esa actividad y tiene el programa, es el que puede más profundizarlo. Pero es una actividad de un día entero. Es una actividad de un día entero de 10 a 18. Empieza y termina. Sí. No se va a recibir de nada, es simplemente un seminario introductorio en el cual uno tiene un acercamiento con profundidad de la temática. Claro, o sea, se acerca al Nada Yoga para entenderlo un poquito Ahí más. va, ahí está. Más allá de 4 preguntas racionales. Totalmente. Ya con Ricardo me quedé con lo de la racional y Pero lo mágico. también preguntas mágicas, porque la gente hace preguntas mágicas. Pero está también en la habilidad nuestra, en el momento de responder las preguntas que sean racionales o mágicas, en que llevemos la respuesta hacia cierto lugar o hacia el otro. Cuando la gente tiene una duda y plantea una consulta, está para recibir una información. Y muchas veces las informaciones que tienen que ver con preguntas mágicas, las respuestas son muy difíciles. Porque al momento de establecer una explicación de un acontecimiento que la persona te lo plantea como muy válido, hay veces que nosotros por el conocimiento y la experiencia que tenemos que responder algo que no va a coincidir exactamente con lo que la persona plantea. Claro. Entonces, no es la intención obviamente establecer un conflicto, sino todo lo contrario, expandir el conocimiento y llevar esa posible respuesta de un territorio mágico hacia un aspecto más racional para ser mejor comprendido. Seminario del 28, Marcelo de Aquino. La persona va a ir, va a estar el día entero y va a entender un poco más de lo que es el Nada Yoga y va a vivenciar. Exactamente, va a ser una actividad perdón, pura y exclusivamente de práctica. Va a haber, la idea no es detenerse en aspectos teóricos que siempre, digamos, todos los tienen porque la mayoría que se acerca al Nada Yoga, bueno, tiene interés en los mantras, ¿no? Tiene interés en cuestiones las cuestiones más sutiles del sonido, pero bueno, este enfoque práctico que le queremos dar lleva a que esa comprensión sea desde el punto de vista de la práctica, o sea, de la visión, o sea, de la asimilación que puede hacer el individuo a través de la puesta en práctica de los sonidos, de los mantras o las herramientas que sean. Y bueno, ¿qué conclusión puede sacar a partir de eso? O sea, ¿qué puede ver a partir de eso? ¿Qué puede ¿Qué experimentó y desde su experiencia a qué conclusión llegó? Claro, porque en definitiva lo que vamos a buscar en el curso, digamos, de Nada Yoga va a ser que el individuo sea capaz de comunicarse a través del sonido.
y que esa comunicación, o sea, digamos, nosotros hablamos a veces de comunicación superficial y comunicación profunda, pero yo diría de comunicación verdadera, porque como decía, comunicación superficial dejaría de ser comunicación, digamos, es realmente una interacción. Pero, bueno, buscar que el individuo pueda comunicarse y sea capaz de obtener resultados consigo mismo, y si en su caso cuando lo aplique con alumnos o con distintas personas, que resultados que sean beneficiosos, o sea, favorables para el desarrollo del ser humano, en términos de comprensión, en términos de... Podríamos resumirlo como que a veces las palabras no alcanzan, pero el sonido sí. De eso hablábamos ayer. De eso hablábamos ayer, exactamente. A ver, profundícenmelo, ya que estamos. Él hablaba de comunicación superficial o comunicación profunda. La idea es de generar un caño de comunicación que sea lo más completo posible para poder meter todo lo que somos adentro de ese caño y llegar al otro con todo, sin tener que recortarnos, porque el recorte siempre es egótico. Entonces, las palabras para eso no alcanzan, porque la razón no alcanza para eso. Entonces recurrimos al arte. Cuando el arte no alcanza, recurrimos al sonido simple, y cuando el sonido simple no alcanza, recurrimos al silencio. Pero la comunicación sigue estando presente. Cuando estamos en un silencio aparente, un silencio de no hablar y de no música, ¿cómo nos estamos comunicando? ¿Con la esencia? Sí, nosotros decimos que nos comunicamos por empatía. La mente vibra, y cuando estamos abiertos a esa comunicación completa, podemos empatizar con otra mente, con otro individuo, y vibrar al unísono. Eso significaría que de alguna manera es casi como que yo sé lo que al otro le está pasando, aunque no me lo diga. No es que tengo telepatía en ese momento, sino empatía. Exactamente. Si me permitís contar una Te experiencia. autorizamos, sí, claro. Haz de cuenta que estás también de invitado. Bien, para los que tenemos el privilegio de conducir grupos de meditación, que es una actividad propia en silencio, yo por momentos digamos, del momento de dirigir la práctica, aunque estemos en silencio, uno no puede salirse del rol de conducirla, porque si la mente del que dirige la meditación se descarría, entonces se descarría el grupo. Entonces es muy interesante participar del hecho de sentir el grupo en silencio y tratar de comunicarse en silencio, de sentir cómo está la vibración del que está cerca o del que está más lejos. A veces se logra, a veces se logra menos, a veces se logra muy bien, y a la vez tratar de salirse de eso, porque si no uno se engancha en tratar de sentir la sensación de otro y sale de la meditación. Pero la comunicación en silencio existe, llámese empatía o como se llame, existe una vibración que nos transmitimos en silencio. Hagamos una experiencia de 2 segundos. Algo pasó. Se cortó la emisión de la radio porque nosotros quedamos en silencio. Inmediatamente el que estaba escuchando sintió el cambio y nos estábamos comunicando. Entonces, el fenómeno de vibración que tiene cada mente de cada individuo que participa de una experiencia, salgamos de la meditación, de una experiencia de yoga, es impresionante. Cuando, llevado a otro terreno, cuando la gente viene a las clases regulares de yoga y no te dicen nada, te dicen hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Empieza la clase, la gente se coloca en el piso y al terminar te dicen, hoy estuvo sensacional porque no te había dicho nada para no generar un problema, no sé qué, no sé cuánto, y sucedió que a partir de los ejercicios que dijiste, que sugeriste, se me fue tal o cual situación. ¿Fue mágico? No, fue gracias a la empatía. Aquí hay un desarrollo o una puesta de manifiesto intensa de la sensibilidad de las personas que hace que ambas partes, sin hablar, se comuniquen. Voy a defender la magia. También hubo... También hay un poco de magia, en sí, ese sí, silencio, desde vaya a saber qué otro plano,
un algo que te dijo lo que estaba pasando, que Claro, le dijo al otro, claro, que claro. nos envolvió a todos en el mismo lugar. Ricardo me mira porque claro, yo La magia sigo es la transformación, defendiendo Beatriz. la magia. La magia es la transformación. La magia es todo, o sea, Sí, somos sí, seres Sí, increíblemente mágicos, ¿no? sí, sí. Bueno. Posiblemente la magia sea aquellas partes de nosotros mismos que todavía no conocemos. Claro, y que son tremendamente poderosas. Mucho más poderosas que las que conocemos. conocemos. Sí, totalmente. Esa totalmente. verdadera esencia que en verdad somos, que hoy el doctor Macedo me decía, bueno, si amas lo que eres, porque si yo amo lo que soy, amo mi ser real, que es un ser espiritual, y que a lo sumo ocupa este cuerpo físico momentáneamente, por un tiempo. Y amar lo que somos en general, no amar una parte que es la que generalmente queremos mostrar y tratar de ocultar la parte que no amamos, amarnos enteros. Claro. Como tú decías, que es con la del ego, donde yo recorto y muestro solo la parte linda, Exacto. porque yo creo que es linda. Sí, claro. Por ahí si yo muestro todo, hay gente que encuentra que las otras partes también. Seguramente va a ser más lindo, siempre es más lindo el todo que una parte, siempre. Hay una experiencia muy interesante que, volviendo un poquito al tema del Nada Yoga, que siempre la hacemos cuando participamos en este caso que estamos estudiando con Marcelo en los cursos, que es después de una experiencia de sonido, ya sea que vamos a tomarlo a él siempre como director, él esté tocando un instrumento o nos proponga hacer determinado ejercicio vocal, luego establecer un silencio. Allí hay un espacio de comunicación interno de cada participante riquísimo, del que pocas veces tenemos conexión. Y además se genera ese espacio de silencio común, porque está el silencio individual, pero cuando se trabaja en grupo, ese espacio, el espacio queda cargado. Sí, sí, sí. Y uno termina de alguna manera nutriéndose de ese mismo silencio que hay en el espacio. Es muy lindo. Ahora ese silencio ustedes lo logran porque están trabajando en eso, porque es parte de la práctica, pero Marcelo o tú, Ricardo, la gente en general, en lo cotidiano, si está con otro, esquiva el silencio, Sí. le molesta, está con otro y se hizo un silencio y no sabe lo que hacer. Y si está solo Inmediatamente quiere buscar, Sí, bueno, está si solo está también. solo también. Claro. Busca inmediatamente a ver qué, prenda la radio, la televisión, lo que Exacto. sea, algo de ruido. No Necesito algo que suene por detrás. no siempre que es me acompañe. música, Sí, sí. no siempre me va a estar acompañando divinamente, pero que haya algo que llene ese silencio. Sí. Sí. Yo creo que el silencio se asemeja mucho a la muerte también y puede ser muy angustioso. Todo depende. Yo siempre digo que el yoga te aumenta la calidad de vida y te prepara para la muerte. En el sentido de que cuando yo muera, por ejemplo, me gustaría morirme con con todo, entero. Hacer una especie de... Morirme todo de claro, una. todo de una. No despacito y por parte. Exactamente. Hacer lo mismo que estamos hablando de la comunicación, de poner todo en ese mismo caño, el día de la muerte, poder poner todo en ese mismo caño. Dejar apegos, dejar un montón de cosas que no nos permiten hacer eso, el ego mismo, ¿no? Entonces, ese silencio que aparece cuando estamos solos, sobre todo, no cuando estamos con otros, sino cuando estamos solos, las partes inconscientes, las partes que no tenemos aceptadas de nosotros mismos, las partes que no nos gustan de nosotros mismos, o que queremos recortar, bombardean permanentemente la mente, y es insoportable, es muy angustiante. Por eso que tratamos de prender la radio, de prender el televisor, de llenarnos de información. Y otra cosa que sucede es que cuando se encuentran dos personas, empiezan a hablar muy fuerte. ¿Ah, sí? Muy fuerte. Yo tengo el caso de unos vecinos que es muy gracioso porque hablan para todo el edificio. Pero tal vez empiezan hablando tranquilos y después No, porque... como cada uno trata de hablar más fuerte que el otro para que lo escuche, porque a veces es una especie de... ni siquiera estamos dialogando, una estamos especie de esperando que el otro se competición. calle Sí. para poder meter en ese pedacito. Totalmente. Sí, claro. pero no, en este caso me tomé el trabajo hasta por algunos minutos de escuchar que lo que estaban hablando. A ver cuál era la cosa. Mirá que tenés que volver al edificio, ¿eh? Todo eso. No digas, Ojalá te lo escuches.
escuchando. No Nos digas están que escuchando. vecino. Por el perfil creo que no escucharía este programa, pero bueno, nunca se sabe. Y no se entiende por qué si las personas están como en esta mesa en un entorno cercano, ¿por qué hablan tan fuerte como para todo el edificio? Cuando es muy sencillo y menos agotador, hablar bajo. ¿Y cuál es la teoría? Es más relajado, que la gente está estresada, está muy tensa y transmite esa tensión en el diálogo. Entonces, se hablen cosas profundas o se hablen cosas sencillas, hay una tensión. Innecesaria, por cierto. Por eso la gente gusta de los ambientes como el de yoga, porque no está presente eso de hablar fuerte, hablar con intensidad, tratar de pisar al otro. Todo es como en un entorno mucho más calmo y tratando de escucharnos y tratando de comprendernos qué es lo que está sucediendo. Dejar de perseguir cosas. Pocas veces ocurre en una conversación, tal vez que en una conversación trivial, porque como yo decía recién, a veces ni siquiera estamos escuchando lo que dice el otro, solo esperamos un silencio para decir lo que nosotros queríamos decir. Y se transforman en dos preciosos monólogos, Sí, parte a parte. Y hay una cosa que te voy a confesar también, que yo a veces me se hago va a confesar por la radio. a propósito, A ver. y es que a propósito a veces hago trampas, por ejemplo, en diálogos de los cursos. Entonces, sepan que está confesando que a veces hace trampa. Esa trampa es muy sencilla, es, ¿cómo decirte? Ponerse a discutir con alguien, amistosamente por cierto, cuando uno dice discutir no es violencia, es tratar un tema. Intercambio de opiniones. Claro. No, pero a veces es fuerte el intercambio. Claro, pero entonces llega un momento del diálogo, a veces buscado, a veces no, en el cual empieza a haber una pulseada entre quiero tener razón. Ahí está. Entonces ahí cuando me doy cuenta de eso, inmediatamente cedo, porque no me interesa tener la razón, lo que me interesa es conocer al otro. Entonces cuando un diálogo pasa por una pulseada, a ver quién tiene la razón, o yo voy a poner mi razón por delante, no tiene ninguna razón. Ahí ya no son razones, son a ver quién gana. A ver quién gana. O O sea, sea, entonces no sirve el diálogo. Le das la razón como los locos, digamos. Sí, le digo, está bien, está bien, está bien. Bueno, Y tengan en algún cuidado. punto retomamos la conversación desde otro lugar, porque Cuando Gerardo les dice, sí, tenés razón, tengan cuidado. hay que tener No les cuidado. está dando la razón. Pero es muy interesante porque sucede en lo cotidiano. A veces Sí. te pones a charlar con un taxista de recorrido, decís, bueno, mirá, si quiero ir a tal lado, pero ¿por dónde vamos? Por acá, por acá, por acá. Y a veces tiene razón el taxista y a veces no. Entonces, ¿qué es lo que debe primar? ¿Tratar de discutir para ahorrarte 5 pesos o mantener la calma? Yo prefiero mantener la calma. Sí, yo también. Entonces le doy la razón al taxista y Vaya me evita un por- problema. Usted dice y se terminó. Claro. Marcelo, si tuvieras, porque te vuelvo a la pregunta, ¿viste? ¿Por qué la gente, en tu entender, que ya nos dieron opinión ellos, cuando en una conversación se hace un silencio, inmediatamente trata de decir algo, cualquier cosa que sea para matar ese silencio? Bueno, creo que pienso más o menos lo mismo que Ricardo, que es una necesidad de llenar un vacío que angustia. Pero le tenemos más miedo entonces a nosotros mismos, a lo que vamos a escuchar en interno, que a lo que el otro pudiera decir, porque el otro Sí. se cayó. Sí, Y no permito que se mantenga el silencio y digo algo, cualquier Pero cosa con creo tal que de sí. parar ese silencio. Las dos cosas estarían conectadas, porque tiene que ver con lo que está pasando, digamos, en la cabeza de la persona, digamos, a nivel gráfico, ¿no? Pero, o sea, si uno se pregunta cuál es la, digamos, cuál es la raíz de esa incomodidad que le genera estar en silencio. Rollos. Claro, rollos Sí, mentales, claro. claro, sí, sí, sí. Claro. Por eso a la gente le cuesta hacer meditación. Ah, y a veces también no se entiende, el silencio se entiende como vacío, entonces uno trata de llenarlo, porque el vacío da angustia, ¿no? Es un abismo. Y el silencio siempre está cargado, nunca... pero Nunca está vacío. Nunca está Vacío no jamás. es, justo es lo que no es. No, justamente, pero cuando no tenemos la mente en sintonía para ver las cosas sensibles que hay en el silencio nos aparece como un agujero negro. Claro, sobre todo cuando hay entre dos o tres, parece que ninguno de los dos tiene más nada que decir y entonces esta reunión ya no tiene sentido si no tenemos nada que hablar. Claro. Como que nos pasa un poquito eso cuando estamos en el rollo de la comunicación es verbal. Totalmente. Nos olvidamos de que la comunicación es silencio Además, también. ahora se me viene algo a la mente que, bueno, ayer hablamos porque vale la pena mencionar y felicitar
a los flamantes Sí, profesores de Nada totalmente. Yoga. Es cierto, porque vinieron también a Sí. eso, ¿no? Al examen de... Claro. Bueno, Ricardo tomó el examen ayer y bueno... ya que- Excelente todos. Buena impresión. Muy buena impresión, les decía. Felicitaciones. Y después de ahí me llevaron a la llamada, que era para mí la primera vez, así que me voy chocho. Sí. Una experiencia única. Una experiencia única. En la llamada no es como en el desfile, los tenés ahí al lado y el tambor vibra dentro de tu cuerpo. Yo le decía anoche, le decía a ellos, eso es nada yoga. Exacto. Qué bueno, así que tuvieron una práctica de nada yoga en la calle, en las llamadas. Felicitaciones entonces a los recién egresados. Decías, Marcelo. Sí, bueno, que hilando un poco lo que dijo Gerardo del estrés, la mente muy cargada de cosas, lo que decía Ricardo de la falta de sintonía, y algo que hablábamos ayer en el examen, que tiene que ver con la exploración del miedo, que quizás puede ser algo nutritivo para el oyente, es que a mí me da la sensación que en esta, digamos, impulso de llenar ese vacío, el individuo actúa casi automáticamente y no se da un instante para observar ese supuesto vacío, esa supuesta angustia, que creo que está muy ligado a la falta de escucha hacia afuera, que complica la comunicación, ¿no? Generalmente no podemos comunicarnos con el otro porque no escuchamos. Son, como decías un poco vos, dos bloques que están haciendo fuerza de un lado para el otro. Dos monólogos. Pero no hay empatía, no hay sensibilidad, entonces digamos, lo que está sucediendo en la mente de las personas en ese momento está obstaculizando esa comunicación potencial. Pero bueno, tomar conciencia de esto quizá le permita al individuo ser más consciente, escuchar internamente lo que está sucediendo y explorar un poco más ese vacío. Y creo yo que cuando uno si se da la posibilidad de explorar un poco más eso, va a descubrir que ese vacío no es tan vacío y no es tan angustiante. Hasta podría ser disfrutable. Totalmente. Completamente. Chicos, yo les agradezco profundamente, con todo el respeto del mundo, les dije chicos. Solo porque peino Muchas canas, gracias. soy mayor que ustedes. Yo sé que ustedes tienen que salir corriendo rumbo al instituto porque a las 10 empezaba una actividad. Sí, pero la corremos un poquito. Pero igual quería decirte una cosa, que es que todos estos temas que tratamos acá así amistosamente, como si fuera una conversación de bar, de amigos. también de bar no, en todo caso del estudio de la radio. Del estudio de la radio. Claro. Ahora sí. Este es bar estudio. Bueno, era un programa de radio televisivo, ahora es un programa de bar, radio televisivo. Buenísimo, Bien, nos faltaron las copas. Bueno, ficticias. Las podemos agregar. Son sutiles. Las podemos agregar. Lo vamos a agregar. No. Lo que quería decirte es que todas estas cosas de alguna manera las tratamos en los instructorados de Nada Yoga y en el instructorado de Yoga Integral. Porque son temáticas que, si bien no están directamente implícitas en los programas de enseñanza, están puestas en los desarrollos de los temas. ¿Por qué? Porque son cosas que suceden, son cosas que nos pasan a todos. Claro, son inquietudes que se van a generar naturalmente. Y estos cursos no son cursos donde uno solamente viene a aprender lo técnico. Son cursos donde uno viene a pensar y a sentir. Entonces son cursos con un valor agregado que son muy importantes, porque técnicamente se aprende todo y muy bien, pero tiene ese otro plus que es el movimiento interior, que eso es fundamental, si no, no estaríamos hablando de una formación de yoga. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, en lo inmediato lo que tenemos es el 28 de febrero, el sábado 28 de febrero, este seminario introductorio al Nada Yoga. Y por supuesto que como siempre tienen que primero llamar al teléfono, al celular 099 18 21 77 o entrar en Facebook, Yoga Hair, o entrar en la página web, pero en informarse. Claro, porque después también quedan los últimos lugarcitos, quedan muy poquitos lugarcitos, estaba repasando la lista de gente inscrita también para el instructorado natural, el instructorado de yoga, de duración de 2 años del Centro Escuela de Yoga Esencial. Viste que ahora está el instructorado natural y el instructorado de nada yoga. Pero no solo natural, por distinguirlo para el oyente, claro. Marcelo es no natural. Es antinatural. Marcelo de Aquino es el profesor que viaja desde Buenos Aires
para dar este curso, para colaborar con Gerardo El Pereira. instructorado de Nada Yoga lo dirige él, obviamente. Nada Yoga lo dirige él, más o menos, te deja dirigir ahí más o menos, ¿no? Y a su vez, tú me habías dicho, Gerardo, que habías estudiado también con Ricardo García, que habías tenido la oportunidad de conocerlo hace mucho tiempo. Sí, compartimos algunos seminarios, sí, sí, sí. Y que es además el presidente de la Asociación Bonaerense de Yoga. Miren qué lujo, qué precioso. Gracias por haber venido. Yo miro el reloj, no me queda más remedio porque se me está terminando el programa. Y acá estoy. Se está terminando el programa del sábado. Pero sepan que esta nota se repite mañana domingo, porque de 6 a 8 de la mañana vamos a estar pasando toda la grabación del programa del sábado. Así que ustedes mismos, si quieren, se pueden escuchar mañana. ¿Le recordamos los teléfonos a la gente? Sí, cómo no. Dijimos el 099 18 21 77, y si es el teléfono de línea 2902 62 26. 902 es la zona, ¿vieron? Exacto. 2 es todo Montevideo. Y después es un Capicúa, 62 26. Exacto. 6226. 2902 62 26, o si no, 099 18 21 77. Claro, él lo dijo con voz más de locutor. Voz de locutor. Está bien, vamos a permitirlo. Y también pueden entrar en la página web www.yogaesencial.com. Y ya nos estamos despidiendo porque ahora viene el día B, la gente con la transmisión de fútbol de la segunda división, con la conducción de William Velázquez, que se escucha de nuestro programa, siempre nos dice, sí, lo escucho desde temprano, y que nos acompaña todos los sábados. Gracias por este espacio, Beatriz. Pero gracias a ustedes por haber venido, fue un verdadero lujo el final de todo nuestro programa. Yo acaricio acá a Marcelo, que es al que tengo cerca, esta caricita va para todos ustedes. Está siendo filmada. Está filmada, pero es una caricia amistosa, de agradecimiento por haber venido y haber enriquecido el programa de hoy con vuestros aportes tan interesantes. Roberto Fabra nos acompañó en el control técnico desde tempranísimo, y todo este material va a ir en este programa radio televisivo a través de YouTube. ¿Dónde va a estar colgado, Gerardo? Lo está en YouTube. Sí, me dejaste pongan yoga. No, busca profesor Gerardo Pereira y ya va a estar. Gerardo Pereira, y ahí va a estar. Exacto. Sí. Gracias por haber venido, gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos y a todos los oyentes por tener paciencia. Al contrario, ustedes me han tenido paciencia a mí, que yo hago las notas así, medio en serio, medio en broma a veces. Sobre todo con Gerardo, que me invita a eso. Él siempre me hace un chiste. Y nos fuimos ya hasta el mañana a las 8 de la mañana, que estamos en vivo con ustedes. Buen fin de semana.